Ya dejamos a Ruth, a Noemí, y vamos ahora a seguir con nuestro libro de Hechos. Capítulo 4, por favor. Del 1 al 4. Hechos, la iglesia de los primeros cristianos, la vida de los primeros cristianos. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Repite, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Padre bendito, gracias te damos por esta oportunidad de crecer, por esta oportunidad de escuchar tu palabra, Padre, y que nuestro espíritu, Padre, reciba esta palabra, Señor, para ser edificados, Padre, y avanzar en nuestro cristianismo, Padre, para que seamos más útiles a tu reino cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Acuérdate del contexto. Estaba la algarabía, el alboroto de que ese cojo había sido sanado, ¿te acuerdas? Y ahí andaba el cojo con el ex cojo, andaba por ahí el hombre sanado, andaba con ellos, no se quería despegar, ¿verdad? Pero a las autoridades no les gustaba mucho eso. ¿Sí? Fíjate que la iglesia primitiva, una iglesia que aprendió de sus líderes a compartir las buenas noticias. Y ya dimos un repaso, ¿verdad? La forma como se predicaba, cómo predicaba Pedro, los puntos importantes que tocaba Pedro en la predicación de la palabra. Y no cabe duda que era un excelente predicador ese Pedro, que alguna vez fue de doble ánimo, pero mira lo que hace el Espíritu Santo cuando nos toca, que levanta a un predicador excelente, excelente. Sin embargo, anunciar con denuedo la palabra de Dios trae algunas consecuencias, ¿sí? A ver, el equipo de evangelismo, mientras estaba yo escribiendo esto anoche, yo me acordaba del equipo de evangelismo, ¿verdad? No sé si invitan a toda la iglesia el equipo de evangelismo o solamente es un grupo, pero es un ministerio que toda la iglesia se puede involucrar, mis hermanos, de diferente manera. Okay, bueno, pero anunciar el evangelio con denuedo, con decisión, con agresividad en contra del mismo diablo, trae sus consecuencias, ¿sí? Una consecuencia para bien es lo que acababa de suceder, la curación del paralítico. Su vida cambia, su vida espiritual cambia. Seguramente no lo menciona la Biblia, pero si tenía familia, la vida de la familia cambia, ¿verdad? Cuando una persona está limitada, está enferma, pues toda la familia sufre. Ahorita tenemos el caso de nuestra hermana Arlene, que dice Silverio de que se acabó el tratamiento de quimios, entonces tenían que meterla a otro nivel con otro tipo de quimios, creo que más fuertes, ¿no? Y más caros. Y por cuestión de economía dijeron, no, pues ya no podemos seguir. Entonces están ellos en el istmo, dice Silverio, estamos ahora atendiendo ese mal con cosas naturales. Y él se siente preocupado, y la familia está alternándose los cuidados. Cuando una persona está enferma, toda la familia. Entonces, cuando una persona es sanada de parte de Dios,
se libera toda la familia. Eso es lo bueno que puede pasar cuando tú, mi hermano, predicas el Evangelio. Y van a suceder milagros. A veces nos vamos a dar cuenta del milagro que va a hacer Dios en la vida de la gente, ya sea los que están enfermos o los que tienen una vida de una enfermedad moral, que están metidos en el pecado. Cuando llega el Evangelio de tu boca, esa familia, esa persona es liberada, cambia. Eso es lo bueno que sucede, lo majestuoso que sucede, que Dios cambia las vidas, cambia el entorno, cambia las circunstancias, cambia la economía también, ¿sí? Pero también suceden cosas difíciles. Hablando ellos al pueblo, estaban predicando, estaban enseñando, estaban hablando de Jesús resucitado. Vinieron sobre ellos, fíjate, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, un tipo de policía que había en el templo, que guardaban la seguridad de ese lugar. Vienen sobre ellos. Y también dice, otro grupito de religiosos, los saduceos. Cuando tú predicas el Evangelio, se van a levantar opositores, se van a poner las circunstancias a veces difíciles terrenalmente hablando. Prepárate tú que estás predicando el Evangelio. Pero bueno, ¿sabes por qué lo hacían todo eso ellos? Y lo dice adelante, porque los querían atemorizar, los querían intimidar, les querían meter miedo. Gracias a Dios que los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y no aplicó esa estrategia de los enemigos, de los opresores, de la gente que se incomoda. El Evangelio llega a incomodar mucha gente. Imagínate los sacerdotes en una zona de confort, en un lugar de privilegio, gobernando de alguna manera el pueblo, a que se levante un grupo ahí de discípulos. Se está levantando una iglesia de miles predicando o enseñando algo muy diferente a lo que ellos practicaban. Y ellos tenían el temor de que ese grupo, esa iglesia nueva, pudiera moverles su zona de confort, quitarles el poder que ellos ejercían sobre las personas. Por eso hay oposición. Cuando tú llevas el Evangelio a algún lugar, pues vas a hablar del alcohol, vas a hablar de la fornicación, vas a hablar del pecado. Hay gente que no le gusta ese mensaje, hay gente que se incomoda. ¿Por qué vienen a poner a ese riesgo a mi manera, entre comillas, de vivir, a mis gustos, ¿verdad? Lo que pregunta mucha gente, ¿qué prohíben bailar? ¿Prohíben fumar? ¿Prohíben tomar? No se prohíbe nada. Lo que pasa es que se enseña un nuevo tipo de vida, una vida abundante, una vida donde hay alegría, una vida donde la iglesia tiene una vida de familia, una relación con Dios. Eso se enseña. Pero hay grupos de poder religioso, económicos y las mismas potestades del diablo que se oponen, se inconforman con el mensaje del Evangelio. El predicar el Evangelio con denuedo, con decisión, no es algo tan cómodo humanamente hablando, porque tenemos que enfrentar situaciones muy difíciles. A mí allí en San Felipe del Agua, alguien llegó y le dijo a uno de mis sobrinos, dile a tu tío que deje predicar el Evangelio porque ya tengo una bala para él, para que no esté cambiando mi gente. Así dijo. Otra ocasión tenía un cochecito que sacamos de agencia. El taller nos dio la oportunidad de cambiar nuestro carro y compramos un bochito, ¿verdad? Y un día después del culto, cuando salimos, con una pintura spray, le pintaron majaderías al coche.
pues te estás oponiendo. Y aparte de cuando las cosas no salen, que vas a un evento y se te descompone el carro y te salen dificultades, obstáculos, es que hay oposición, hay oposición. Por eso pide Dios, sean valientes, esfuércense y sean valientes, no cobardes, no pusilánimes, ¿sí? Gente decidida, gente con convicción, gente que su proyecto, veamos en la clase de Dios, su proyecto de evangelismo sea hospedado aquí en el corazón, ¿sí? De ese tipo de gente a evangelizar. Decía Oscarito, ¿verdad? Y si no estás preparado, ni te arrimes, porque hay oposición. Imagínate, el sacerdote, aquí lo vemos en la escritura, tenían mucho poder, mucha influencia sobre la gente. Eran dueños, entre comillas, del templo, de las sinagogas. Y ese grupo de cristianos venía a tambalear, ¿sí?, su estructura religiosa y su lugar de poder con la policía. Entonces, número uno, hay oposición. Sí, hay oposición. Y si hay oposición, dale gracias a Dios porque vas por el camino correcto. Amén. Dale gracias a Dios. Pero también en el grupo de los saduceos dice la palabra, cámbiale por favor, Keila, dice que estaban, ¿cómo estaban? ¿Cómo? Resentidos. Híjole. Anoche que estaba yo escribiendo el bosquejo me iba a pasar de rápido para decirles quiénes son los saduceos. Son los que no creían en la resurrección y no creían en la vida más allá de la muerte, en resumidas cuentas. Pero ¿sabes qué palabra me llamó mucho la atención? Resentidos, ¿sí? Cuando tú predicas el evangelio, muchas veces te vas a encontrar con personas que resentidas, adoloridas, amargadas de un pasado, de una acción que afectó su vida, y quedan resentidos y no pueden aceptar la nueva vestidura, no pueden aceptar las buenas noticias, las nuevas y buenas noticias, no las pueden aceptar porque están resentidos, están arraigados en lo que ellos han creído por años y por siglos. ¿Cómo va a ser posible que están hablando de un Cristo resucitado, un Cristo que venció a la muerte? Ellos no lo creían, ¿sí? Hay gente que va a estar resentida contigo, tú que estás evangelizando, tú que estás hablando de Cristo allá en tu negocio, mi hermana Mari que habla allá en su estética, aquí Marquitos que de repente comparte la palabra allí en donde él se mueve, ¿sí? Vas a pisar callos, vas a tocar gente que no comparte tus creencias. Los saduceos dicen, no comparto esas creencias, ¿sí? Esas creencias, es doble E, ¿verdad? Esas creencias no las comparto. Yo estoy acostumbrado a otra cosa, a idolatrar, a hacer prácticas que a donde puedo dirigirme a Dios, pero puedo hacer cosas indebidas y no hay problema. Ese Dios me conviene, ese Dios está fácil de seguir, el que no exige, el que no demanda, el que me deja hacer lo que yo quiera, pero ir el domingo a su templo. Hay gente que eso va a pasar, ¿sí? Prepárate, decía Oscar, prepárense. Decía Levisito, ¿verdad? Yo escogería líderes preparados espiritualmente. Qué buena opinión. Porque dice la palabra que el evangelismo es una guerra espiritual. Y para la guerra espiritual, dice Efesios, que tú tienes que prepararte con la armadura de Dios. Amén. Sí, amén. El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada que es la palabra, las sandalias del evangelio, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, todo eso. Porque vas a enfrentarte a creencias, ¿sí? Ahora que, híjole, hay un montón de creencias que lo relacionan con Dios.
Y si no estás seguro, entonces los saduceos no solamente dos cosas tenían, estaban resentidos y no te imaginas el potencial de hostilidad que tiene una persona resentida. ¿Qué cosa es una persona hostil? ¿Quién es? Una persona que está lista ¿para qué? ¿No saben? ¿Para qué? Para pelear, para contradecir, ¿sí? Para enfrentarte. Decía Oscar, tenemos que estar preparados porque si no te van a hacer añicos. Amén, en oración, en lectura de la palabra. Porque hay personas resentidas que no hablan por su fe, hablan por atacarte, por dejarte en mal. Entonces el equipo de evangelismo y toda la iglesia tiene que estar bien parada en los terrenos de la preparación espiritual y en la preparación en la lectura de la palabra también. Resentidos de que enseñasen al pueblo, pero ¿por qué van a enseñar eso? Que no nos conviene. Si este grupo sigue creciendo, van a acabar con lo que nosotros creemos, ¿sí? Mucha gente, a mí me ha tocado como pastor, ¿verdad? Sí, pastor, hacemos este evento como usted lo dice, pero mañana hacemos algo como estamos acostumbrados nosotros, ¿sí? Mañana o al rato, ya que se vaya el pastor, salieron las caguamas. Te estás enfrentando a eso, ¿sí? A una oposición, porque no comparten las creencias. Todo el mundo dice, creemos en Dios, ¿sí? ¿Crees en un Cristo que vino a la cruz a pagar por? Sí, sí creo. ¿Crees que nos van a dar vida eterna? Sí. Si crees de que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo una nueva creación en ti, una persona diferente, una persona que tiene que abandonar lo malo. Eso. Despacio, vamos despacito, ¿verdad? Porque estoy tocando temas que la gente, y se resiente la gente, ¿sí? Se resiente, se nota la gente que no le gusta el evangelio verdadero, el evangelio de Jesús. Se enamoran de la religión, pero no quieren un cambio de vida, no les gusta un cambio de prácticas en su vida. Entonces a eso te vas a enfrentar, hermanos, que andas evangelizando, que vas al hospital, como acaban. ¿Cuándo fueron al hospital? ¿El viernes? Ok, el viernes fueron al hospital a dejar el pan, el cafecito, pero la palabra del Señor y el folleto, algo maravilloso que la iglesia debe de hacer, tiene que hacer y está mandada a hacer. La iglesia, ¿sí? Cosas buenas, milagros, prodigios, sanidades, testimonios. ¿Sabes cómo se llama el mensaje de hoy? Vale la pena. ¿Cómo se llama? Vale la pena, ¿sí? Y Pedro, la historia de Pedro no se quedó ahí. ¿Sabes qué pasó? Pues a la cárcel por predicar el evangelio, por predicar un cambio de vida, por predicar buenas noticias, a la cárcel. ¿Por qué? Porque el sacerdote no quiere perder su autoridad, porque el policía quiere seguir cuidando la religión y porque el saduceo está resentido porque no comparte tus creencias. Órale, mira cómo pueden juntarse gentes equivocadas y no tienen problema para juntarse contra la verdad que representa a Jesucristo. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Adelante, por favor. Y les echaron mano, ¿sí? ¿Sabes qué es término de, a ver si lo apunté? Les echaron mano. Quiere decir, los trataron bruscamente, les echaron mano. Hoy vemos los derechos humanos, ¿verdad? Hace unos días vi un video, a lo mejor lo viste tú, lo vieron ustedes,
de creo que un migrante, lo quería agarrar la policía, y el migrante que le pega un moquete al policía. Y el policía andaba escurriendo de sangre, ¿sí? Agarrándose así. Y el otro policía dándole vueltas al migrante, y pues el migrante mejor se fue. Y los policías, dice el hermano Pepe, no podemos proceder, no podemos agarrarlos violentamente porque derechos humanos se nos va encima. Tenemos prohibido tratarlos así con violencia, con cuidadito, ¿no? Señor delincuente, ¿tiene usted la amabilidad, por favor, de subirse a la patrulla? Y dice que el migrante regresó por su gorra todavía, se los quedó viendo y los policías ahí sangrando y a ellos no les preguntaron si querían ir a la cárcel, les echaron mano. Órale, imagínate la escena. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús llama a Pablo, le dijo a Pablo, Pablo, te voy a enseñar lo que vas a padecer por mi nombre. A ver si lo encuentras por ahí, por favor. Te voy a enseñar lo que tienes que padecer. Podemos decir, no nos tocaron esos tiempos. Hoy en día hay misioneros que están siendo asesinados por predicar el evangelio. Hoy en día, misioneras que son violadas por gente que no comparte las creencias y son asesinadas. Hoy en día. Entonces no podemos escandalizarnos por una grosería, por una majadería que te digan, mi hermano, por un gesto, con un mal modo que te hagan. Dale gracias a Dios, porque es por su reino, es por obediencia a su palabra. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, dice Hechos 9:16. Entonces que seas un creyente que digas, no, pues a toda la gente que le predico, todos aceptan, nadie me odia. Cuidado, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Sí? Porque el evangelio de Jesús incomoda. Repite, el evangelio de Jesús incomoda. Cuando tú le dices a alguien, oye, ya, deja de andar con mujeres ajenas, no engañes a tu esposa. Eso incomoda. Y los cristianos nos volvemos antipáticos. ¿Sí? Que se cree un santo, se cree una santa. ¿Sí? ¿A poco ellos son perfectos? Empieza la crítica. Pero no es una crítica, es una defensa psicológica, diciendo lo malo que estoy haciendo está bien. ¿Sí? Les pusieron en la cárcel, los agarraron violentamente y los pusieron en la cárcel. Pero ellos no creas que estaban angustiados. Hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Adelante. Pero sabes, la iglesia, si tú lees ese capítulo, la iglesia, ¿sabes qué estaba haciendo? Casi al final del capítulo, adelante, capítulo 4. ¿Sabes qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estaba haciendo? Orando. ¿Qué tiempo te imaginas tú que estaría orando a la iglesia? Por Pedro y por Juan. A ver, una idea, ¿qué tiempo? Toda la noche. Sí. Ya vamos a hacer unos ajustes aquí en el tiempo de oración los martes. Ya hablamos con los de las clases de las 10. Porque regresé de un mandado que fui. Y cuando llegué por mi esposa le digo, ¿a poco ya acabó la oración? Ya acabó. Rápido, una oración express. Y me acordé de Jesús que decía que no pueden orar ni una hora. Sí. Entonces el poder de la iglesia, el poder del cristiano está en la oración. ¿Algo de ese canto? A ver si me lo aprendo y lo.
Mañana que vamos a venir vestidos de mexicanos, lo cantamos con un mariachi de internet. Ok, el poder de la iglesia está en oración. La iglesia orando por Pedro, por Juan. Vamos a implementar, cuando vaya el equipo de oración, los que no vayamos, estar orando por ellos. A mí me gustaría que oren muy seguido por mí, siempre por mí, por favor. Oren por mí porque soy una persona común y corriente, más corriente que común. Oren por esta persona, por favor, mis hermanos. Amén. Oren. Cuando yo predique, oren por mí, por favor. Cuando yo salga a algún lado a predicar, oren mucho por mí. Aquí en la iglesia está orando. Igual en el capítulo más adelante hay otro momento que estuvo Pedro en la cárcel, que ¿se acuerdan? Que fueron quitados los guardias, que fueron abiertos los aguanes, los portones de hierro, que cayeron las cadenas, y llegó a una casa donde estaban los creyentes, llegó Pedro, y la iglesia estaba orando. Entonces, aquí viene lo bueno. Vale la pena. Los sacerdotes, la policía y los saduceos metiendo opresión ahí. Cárcel, órale. Gente resentida, gente hostil con estos predicadores. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué cosa? Creyeron. Vale la pena. Vale la pena si tú tienes que hacer un pequeño sacrificio, si tienes que aguantar una ofensa, si tienes que aguantar una antipatía de la gente, vale la pena, porque muchos de los que van a escuchar la palabra que tú predicas, Dios los va a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? No es echado en saco roto lo que tú predicas, mi hermano. El pan que tú donas, el café que preparas, no es algo que se hace en vano. Va a haber resultados, va a haber gente que se va a convertir, va a haber gente que ese folleto lo va a leer. Amén. Se va a convertir, vale la pena. Que te malpases, que sufras, que no te da tiempo comer bien o que tomaste de tu finanza para preparar tal o cual cosa. Ya le dije a mi hermana Dorita, la próxima vez que si llevan tamales, yo quiero entrarle con unos tamales también, ¿sí? No, dice, vamos a llevar tortas. Pues también entramos a las tortas. Amén. Vale la pena. Pero muchos, pero para el plan de los saduceos, pero para el plan de los policías, pero para el plan de los sacerdotes, había un pero. No funcionó su plan, porque la palabra alcanzó su propósito de convertir los corazones de las personas. Muchos de los que, ¿cuántos? Muchos. Los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000, hermano. Ya les dije de que en la Biblia, todavía en la iglesia primitiva, con esas raíces judías, todavía al que se contabilizaba era el varón. Pero en ese grupo de 5,000 varones había mujeres y había niños también que se habían convertido. Vale la pena, mi hermano, que tú apartes los que dejan de ir al trabajo. Estoy pensando en Rubén, estoy pensando en Oscar, ¿verdad? Los que van a llegar un poquito más tarde, vale la pena, porque va a haber una cosecha para lo eterno. Amén. Para el reino de los cielos. Bendito sea el Señor por el tiempo que tomaste, por la grosería que soportaste, por el dinero que gastaste. Bendito sea el Señor, porque el Señor va a dar una recompensa. Muchos, ponle el que sigue, por favor. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Otro grupo de poder, mira, ¿sí? Ya pasó a otro nivel.
Lo que no pudieron resolver los sacerdotes, la policía, los saduceos y la cárcel, pasó a otro nivel. ¿Cómo lo hacemos? Se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas. Adelante, por favor. Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo de Israel. Ok, mira cómo para estar en contra de las cosas de Dios, cómo la gente se reúne, cómo la gente se pone de acuerdo, ¿sí? El Salmo 2 se está cumpliendo acá. Cuando el Salmo 2 por la boca de David dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se juntaron contra Jehová y su ungido. Se pusieron de acuerdo, ¿sí? Dijeron: rompamos sus ligaduras. Cuando la palabra, en el Antiguo Testamento, cuando la palabra ¿por qué se amotinan las gentes? Cuando dice gente se refiere a los incrédulos, a los gentiles. Y los pueblos piensan cosas vanas. Cuando dice pueblo se refiere al pueblo de Israel. Haciendo la exégesis se refiere a la iglesia. Adelante, ahí adelante está. Puesto que hoy se nos interroga, adelante por favor. Adelante, 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 adelante. Más, a ver hasta dónde está. Más, a ver, ponle donde ¿por qué se amotinan las gente? ¿Por qué se juntan los pueblos? Que por boca de David, en el Salmo 2, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Cómo se juntan las gentes en contra de Jesús? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice: y el pueblo de Israel, porque ahí están los fariseos, los sacerdotes, Anás, era del pueblo de Israel. ¿Sabe qué estaban pensando? Cosas ¿qué? Vanas. Cosas huecas, cosas vacías. Eso pensaban los líderes religiosos, que tendrían que estar pensando en que por fin el Mesías había llegado. Estar contentos, por fin llegó Jesús, por fin se cumple la promesa. No, ellos pensando: mi poder, mi estatus religioso, que me da un estatus social, ¿verdad? ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Adelante. Se reunieron, fíjate, los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Adelante. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. El Salmo 2 te lo dejo de tarea que lo estudies. Querían disputarse el reino, querían disputarse la monarquía del pueblo. Y dice el Salmo 2: pero Jehová se ríe de ellos. Ya tengo heredero. Pon el Salmo 2 por favor. Ya tengo heredero, ¿sí? Ya tengo quien es el rey, el que va a gobernar. Ahí está el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes. Está profetizando lo de Hechos, lo que pasó en la iglesia primitiva, ¿sí? Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, ¿sí?
El que mora en los cielos, ¿qué? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Eso tienes que ponerte en tu cabeza. Los que están evangelizando, los que comparten, aunque veas oposición, Dios está contigo. Dios se burla de los que te puedan amenazar, de los que te puedan hacer algo. Dios se burla. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Adelante. Dice Dios, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, ahí está hablando el Hijo, mi Hijo eres tú, está hablando Jesús. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Por qué crees que Jesús nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio? Porque Jesús está reclamando lo que es de él. ¿Sabes qué es de él? Las naciones. Amén. ¿Sabes qué es de él? Los que están resentidos todavía, los que están en un lugar de privilegio y no quieren saber nada de Dios. Jesús quiere atraerlos. ¿Cómo los quiere atraer? A través de tu palabra, de tu mensaje, mi hermano, a través de tu predicación, a través de que compartas las buenas nuevas. Cada persona que convertida que tú puedas colaborar a que venga a los pies de Cristo, Jesús está tomando lo que es de él. Dios le ha dado por herencia las naciones y no está hablando de territorios físicos, de cosas terrenales. Naciones significa gente. Las personas son la herencia de Jesús y las personas redimidas son las que forman el reino de Dios. Por eso el gran mandato, y por todas las naciones, dice Jesús, tráiganme lo que es mío y no se preocupan, no tengan miedo. Aunque haya oposición, yo estoy con ustedes. Aunque haya oposición, hay resultados, vale la pena. Por cada sufrimiento, cada cosa que tú te despojes, va a haber gente que se convierta a Cristo. Ve la historia, los grandes misioneros, los grandes predicadores, les ha costado la vida, les costó la vida, pero cuánta cosecha, mi hermano. ¿Te acuerdas de Esteban? ¿Cómo murió? Por predicar el evangelio, pero una gran cosecha. El mismo Pablo, que estaba como enemigo de Cristo, que presenció la muerte de Esteban, él mismo fue alcanzado por ese Cristo glorioso para que le sirviera de por vida, mi hermano. No te preocupes si hay un resentido, háblale con amor, háblale con misericordia. Si te ofende, no le hace, no pasa nada. Resiste, sufre la ofensa. Me dijo un amigo, bueno, un conocido, un chavo que tenía poco de convertido. Fíjese pastor, que yo trabajo ahí donde están los tasajos asados, ahí en el 20 de noviembre. Ahora que se enteraron que soy cristiano, todos los compañeros me hacen burla, me hacen maldad. ¿Qué hago? Pues sufre. Si vas a sufrir por tu cristianismo, eso puede ser sufrimiento, que te hagan burla, que te empujen. Eso no es nada. No es nada ante el resultado que pueda haber, ante la gente convertida, ante la gente que pueda, como el cojo, dejar su cojera y pegarse a la iglesia y pegarse a donde oyó la palabra de bendición. ¿Cómo dice ese canto? Aunque un ejército no temeré. ¿No te lo sabes, Oscarito? Pobre Oscarito, lo meto en... Ayer no le mandé el bosquejo y... A ver, ¿tienes la letra, Keila? Por favor. Aunque un ejército acampe contra ti, no temas. Cada que agarraban a Pedro, lo soltaban.
¿Te diste cuenta? Y ponían equipos de seguridad, soldados. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban el grupo de soldados? ¿Un qué? Ay, no me acuerdo. ¿Una qué? No. Bueno. Zaguanes, puertas, un zaguán de hierro, cadenas. Nada fue suficiente para detener el ministerio. El ministerio de Pedro se detuvo cuando Dios quiso que se detuviera. Pero mientras Pedro estuvo predicando, predicó hasta el más no poder, ¿verdad? Igual Pablo y cada uno de los predicadores. Entonces, mi hermano, vístete de predicador. Si como creyente ya recibiste beneficios, recibiste salud de parte del Señor, estás restaurando tu familia, el Señor, ok, ponte el vestido, el traje de predicador, el traje de Pedro y únete al equipo de evangelismo. Dile a la hermana Laura, reclámale a la hermana Laura, ¿y por qué no me incluyen a mí? ¿Por qué nomás ustedes se llevan ese privilegio, verdad? Inclúyame, o voy a estar orando, o aquí están unas tortas, mi hermano, aquí está la mayonesa para las tortas, porque es el gancho para predicar la bendita palabra del Señor. Entonces, el mensaje se llamó, vale la pena. Van a suceder cosas medias difíciles, pero junto a lo bueno que sucede, eso difícil no es nada, mi hermano. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios. Sí.